Chávez. Muy buenos días, estamos de nuevo en un domingo en Santo Domingo. Soy Jorge Fonseca y me encuentro acompañado de Nuria Zúñiga Chávez. Nuria Zúñiga Chávez es nieta de don Mateo Chávez. Recuerdan ustedes que el domingo pasado les contamos que íbamos a tratar de hablar de los elementos que contiene la canción Calles de Santo Domingo. Pues vamos a hacerlo, vamos a iniciarlo y lo vamos a hacer con don Mateo Chávez. Como les dije, Nuria es una profesional sumamente capaz, ilustradísima en los temas musicales, y le pedí el favor de que nos diga esa faceta de don Mateo Chávez, pero musicalmente. ¿Qué significan las letras de las canciones de don Mateo Chávez? ¿Qué quería decir él? ¿Qué pensaba? Porque hay una canción donde Nuria más adelante nos la va a presentar, donde él habla de su guitarra como una compañera. Y le decía yo a Nuria que yo sentí, cuando leí la letra de esa canción, sentí que la compañera no era una simple compañera, no era una simple guitarra, es algo que don Mateo llevaba por dentro. No era el simple instrumento ese que él cogía para tocar, no, es algo que lo inspiraba a exteriorizar lo que él sentía, y lo hacía instrumentalmente con su guitarra y con las letras de sus canciones. Entonces, ¿quién mejor que Nuria para que nos explique ese sentimiento de don Mateo? ¿Verdad, Nuria? Sí, bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder conversar sobre mi abuelo. Tal vez un personaje que no es tan conocido por muchos, por las generaciones anteriores me parece que sí es muy conocido. Don Edgar, don Rafa, etcétera, pues sí lo conocen, pero las nuevas generaciones no lo conocen, e incluso posiblemente hasta dentro de nuestra misma familia habrá algunos familiares que también conocen a Mateo Chávez, lo han oído en la canción de Calles de Santo Domingo, sí, el nombre, pero no saben lo que significa musicalmente, o lo que puede y debe significar musicalmente la figura de mi abuelo. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar un poquito sobre él. Y bueno, vamos a cantar. Yo creo que tendría que ser como porque para que podamos conversar sobre la canción, hay varios elementos que están como hacia el final de la canción. Sí. Como te decía, a mí me gusta más la otra canción, pero vamos a empezar con esta para ir creando el ambiente de don Mateo Chávez. De don Mateo. Entonces, esta canción me acuerdo que en algún festival, cuando era estudiante universitaria, yo la canté porque siempre me ha encantado la canción. Me parece sumamente rica. Okay. Canta mi guitarra cuando estoy alegre, cuando estoy yo feliz, canta el sol del placer que da la vida. Llora mi guitarra cuando estoy muy triste, pone tono fatal del dolor y del mal que causa heridas. Parece que siente como si supiera cuando llevo en mi ser el dolor o la alegría. Compañera en el cantar, compañera en el llorar, no la dejo yo jamás, nunca jamás. Mi guitarra, que sean pocas las tristezas que tengamos
tenemos que pasar en este mundo. Talarala, talarala, cantemos siempre. Alentar el dolor, ese sea nuestro fin, cantemos siempre. Mi guitarra, seamos hoy abanderados en la lucha contra la infelicidad. Talarala, talarala, cantemos siempre. Que brille siempre el sol, la paz y el amor en el vivir. Espectacular. Es muy linda, a mí me encanta. Estabas particularmente. cantando y estaba yo trasladándome fuera de la zapatería, tu abuelo con la guitarra, cantando, y poco a poco la gente llegando a escucharlo. Sí, eso pasaba. Qué belleza, Nuria. Eso pasaba. Bueno, ahorita que recordemos que dicen que hace poquito murió Zapata, el zapatero también. Sí. Bueno, Zapata lo traigo a colación para que vean que lo de la zapatería. Sí. Es una de las últimas zapaterías donde habían reuniones todas las tardes. Correcto, de gente. Correcto. Y donde se hablaba de música, donde se hablaba de política, donde se hablaba de religión. Y eso pasaba en la zapatería de mi abuelo. Dicen que él dejaba, algunas veces se dejaba hasta el delantal puesto y cogía la guitarra y vámonos. Rafa me contó, Rafa Bolaños, que él era uno de los asiduos asistentes de vez en cuando a eso. Yo a mi abuelo, pues no fue ahí donde donde tuve la oportunidad de compartir con él, fue en espacios más íntimos, como nieta. Sí, entonces era en la casa de él. Y una vez me acuerdo, si me permitís, claro. Hay una cancioncilla, una piecilla muy, muy tradicional. No la voy a tocar solo lo primero porque la van a ubicar. Bueno, es que yo llego y le digo a mi abuelo, estaba yo en 7º año, y le digo, abuelo, vea lo que ya me aprendí. Y llego y se lo toco. Yo no me acuerdo qué fue lo que él hizo, pero él llega y me dice, sí, eso. Y entonces yo me acuerdo que él usaba mucho como esta cosa que le llaman trémolo, digamos una especie de tremolado. Y él me hizo esa misma canción, me le hizo una versión tan linda. Es que si vos ves, yo estoy aquí con un dedito nada más, entonces algo sumamente simple. El trabajo está como aquí en esta manita. Y él me hizo pero fue una maravilla, una riqueza musical. O sea, yo solo me acuerdo y me erizo toda porque sí. Fue hermoso y fue algo íntimo, fue algo para mí. Esa letra de mi guitarra. Todo eso, es que tiene todo el contenido político del que me hablabas. Sí, es terriblemente político. Vamos a ver. Nuevamente, es una poesía. Sí. Canta mi guitarra cuando estoy alegre, cuando estoy yo feliz, canta el sol del placer que da la vida. Ya hay algo romántico también, pero algo también como político, del placer que da la vida. Ok, ¿cuál placer? Bueno, entre los principios de la política y eso, para los que hemos estado y hemos estudiado, el placer es uno de los términos deseados, digamos, sí, en la política. Entonces ya hay algo. Mi abuelo no mete las palabras por casualidad. Esa es la conclusión que he sacado. Él lo que dice, lo dice con conocimiento de causa. Sí. Nada es casual. Entonces, es poesía. Llora mi guitarra. Primero canta mi guitarra. Ahora, llora mi guitarra cuando estoy muy triste.
pone el tono fatal del dolor y del mal que causa heridas. Sí. Parece que siente como si supiera cuando llevo en mi ser el dolor o la alegría. Compañera. Compañera. Ok, Sí. una palabra, Sí. exacto, es una palabra Sí. política. Sí. Y es una palabra política que está más dirigida a un sector de la izquierda, ¿cierto? Cierto. El compañero, el Che Guevara, el compañero Sí. Guevara. Sí. O sea, es un término que políticamente no es en la derecha que se usa, Sí. es en la izquierda. Entonces ahí Un refleja llamado, a mi un abuela, llamado, sí, claro, y claro. refleja a mi abuelo su posición política. Compañera en el cantar. Ahora, la guitarra, acordémonos de Víctor Jara, la historia de Víctor Jara con la guitarra, y que muere mutilado en las cárceles. Y él seguía cantando, mutilado él seguía cantando. Entonces, y Víctor Jara, bueno, los grandes músicos de la trova es a partir de una guitarra. Silvio Rodríguez, Sí. Violeta Parra, o sea, la música de trova sale con una guitarra. Entonces la guitarra es un instrumento, para muchos es un instrumento de guerra, si se quiere. Y aquí mi abuelo lo está diciendo, compañera en el cantar, compañera en el llorar, no la dejo yo jamás, nunca jamás. Ahora, viene otra partecita. Mi guitarra, que sean pocas las tristezas que tengamos que pasar en este mundo. Tralalalala, ese tralalalala, no es todo el mundo el que lo puede decir. No. Y menos a la velocidad que hay que decirlo en la canción. Tralalalala, cantemos siempre. Tralalalala. O sea, uno lo dice así como resbalado para que salga, digamos. Cantemos siempre. Ahuyentar el dolor, ese sea nuestro fin, cantemos siempre. Ahuyentar el dolor. Nuevamente, para mí eso es un concepto político. ¿Por qué? Porque ahuyentarlo, eliminarlo, erradicarlo, el dolor, ese sea nuestro fin. Nuevamente hablamos de valores, ¿verdad? Sí. Hablamos de las razones por las cuales vivimos. Son concepciones, para mí son concepciones, bueno, sociológicas o políticas. Ahuyentar el dolor es hacia nuestro fin, cantemos siempre. Ahora viene, mi guitarra, seamos hoy abanderados. Claro. Vea la palabra. O sea, seamos hoy abanderados. ¿Qué significa una bandera? Una bandera no es cualquier trapo. No es cualquier trapo. Es algo que nos cobija, es algo que nos da identidad, es algo que nos une, que nos hace nación. Sí. Entonces, o que nos hace grupo. Porque también los sindicatos tienen sus banderas y las agrupaciones políticas, o sea, es algo que aglutina, que une y forma una ideología común, un pensamiento común, ¿verdad? O sea, alrededor de una bandera no pueden haber pensamientos disgregados. Entonces, mi guitarra, seamos hoy abanderados. Abanderados que en la lucha, otra palabra, en la lucha contra la infelicidad. Para mí, cuando él utiliza esos términos de felicidad, en este caso infelicidad, dolor, no son términos meramente románticos, son términos que habría que ver desde el punto de vista nuevamente del fin, la finalidad humana, el fin humano, y al final eso es político también. O al final, algunas veces se han tomado como, volvamos a utilizar la palabra, como banderas políticas, ¿verdad? Entonces, en la lucha contra la infelicidad, cantemos siempre. Ahora me hace mucha gracia cómo termina el himno nacional. Vivan siempre el trabajo y la Ok, paz. entonces dice, que brille siempre el sol, la paz y el amor en el vivir. O sea, lo que me hace gracia con la última frase de nuestro himno es la descripción de los fines últimos. El sol, bueno, el sol, la paz, el sol por no decir la luz, ¿verdad? Digamos, el sol, la paz y el amor, ¿en dónde? En el vivir. Sí.
Entonces para mí es una canción política. Sí. Yo no la veo, como vos decís, la guitarra para mi abuelo no es un simple instrumento con el cual se cruza la pierna Exactamente. y se sienta a tocar. La guitarra para él tiene un significado que tiene muchísimo que ver con su oficio de zapatero, con los sindicatos de los zapateros, con las reuniones que posiblemente habían alrededor de los sindicatos de los zapateros. Yo te cuento que, por ejemplo, me han contado que son investigaciones. Alguien alguna vez me dijo, aquí en Costa Rica hay que investigar a los zapateros y a las barberías. ¿Qué significaban las zapaterías y las barberías hasta los años 70 más o menos? O sea, todo el siglo pasado, hasta los años 70. ¿Qué significaron? Porque ahí se forjó Costa Rica. Sí, en muchas películas se observa, Sí. Las barberías son un centro de reunión para ese tipo También. de preparaciones, ¿verdad? Sí, también, también. Son lugares donde se aglutina la gente abanderándose con un fin. Formándose, instruyendo, sí, claro. Sí. Claro. Y dice, un amigo me contaba, hay un gran compositor, Abelardo Álvarez, por ejemplo, alajuelense, zapatero también, y un compositor de guitarra importantísimo en este momento en el país, también de la época de mi abuelo. Entonces no sería nada raro que se hubieran conocido en el camino. Bueno, la cosa es que dicen que los zapateros venían de todo lado cuando habían las reuniones de los sindicatos e iban siempre al Teatro Nacional a ver un concierto. Sí. No, ellos no se quedaban, ni se iban posiblemente se iban al Bar Limón o qué sé yo qué, pero digamos, dentro de todo, siempre sacaban el tiempo para ir al Teatro Nacional a ver un concierto. Era gente sumamente culta. Y yo, que viví con mi abuelo, puedo dar fe de que por lo menos desde mi abuelo es cierto que los zapateros eran personas muy cultas. Y bueno, y por lo que conocí también de Zapata, es que y los centros de reunión que eran. Esos lugares que señala Nuria, para ubicarnos en Santo Domingo, para que ustedes sepan de lo que estamos conversando, propiamente del lugar que se trata, la zapatería del papá del abuelo de Nuria queda de la esquina donde se encuentra la municipalidad, 50 metros al norte, ¿verdad? Sobre la misma acera la municipalidad. Donde queda antes la delegación, inmediatamente las casas que seguían, sí. Donde está la entrada al garaje de la municipalidad, la casa que sigue. Exacto. Y la de Zapata, que dice Nuria, estaba de la esquina que queda 100 metros al norte de la municipalidad, 100 metros al oeste, ¿verdad? Era de donde llaman, la Dos Pinos. La Dos Pinos, sí. De Dos Pinos, ¿qué? 200 metros hacia el oeste. 200 metros hacia el oeste. Ajá. 200 metros hacia el oeste. Ajá. Sí. No, 100 metros. 100 metros. 100 metros, tenés razón, 100 metros. Esos sí. Están a menos de 200 metros las dos zapaterías. Sí. Y Nuria mencionó el Teatro Nacional hace escasos segundos. Hay una anécdota de don Mateo en el Teatro Nacional, ¿verdad, Nuria? Sí. Varias gente de aquí de Santo Domingo de la época cuentan que en alguna ocasión un importante guitarrista a nivel mundial, paraguayo de origen, Agustín Barrios, vestía como indígena guaraní en sus conciertos, ya sea mucha parte de su época como guitarrista vestía como indígena guaraní. No sé si aquí vino así o no, pero la cosa es que siempre los afiches son con una pluma hacia atrás y todo. Bueno, Agustín Barrios hizo de los mejores pentagramas para hacerlo a la forma que hablaba mi abuelo, de las mejores obras para la guitarra que hay en el mundo. Y él vino varias veces a Costa Rica. De hecho, en algún momento vivió 3 meses en Costa Rica aproximadamente y terminó muriendo en El Salvador porque por una enfermedad que él tenía que vivir en países cálidos y Paraguay le resultaba muy frío. Entonces, en alguno de esos viajes, aparentemente el avión venía retrasado, el avión sería,
La verdad ya ahora ni sé si el avión o el barco. Venía retrasado. La cosa es que él podía llegar y se iba directamente de donde llegara al teatro, pero iba a llegar un poco retrasado. Entonces, lo que cuentan es que llamaron a mi abuelo para que mi abuelo hiciera lo que llaman ahora de telonero. De telonero, que es de tocar antes del artista principal. Entonces, mi abuelo, lo que dicen es que mi abuelo tocó en el Teatro Nacional. Tuve ese privilegio en algún momento de tocar posiblemente obras de él. Para que vean cuánto era, qué importante era Costa Rica para Agustín Barrios. Él tiene una versión del Duelo a la Patria, por ejemplo, sí. Y tiene un tema y variaciones sobre el punto guanacasteco. Lo pueden buscar en YouTube, una obra hermosísima esta que les estoy diciendo, ¿verdad? Sobre el punto guanacasteco. Y el Duelo a la Patria por ahí también está grabado en YouTube. Alguien lo grabó en algún momento. Ojalá haya guardado alguna grabación de tu abuelo en el Teatro Nacional. Quién sabe, es que cosas, ahora uno a escondidillas podría grabar en el Teatro Nacional lo que fuera, y en esa época allí no existían las condiciones. Sí. Y obviamente en el programa no salió porque fue algo intempestivo, digamos. Sí. Eso, lo que pasa es que ese tipo de historias están en un imaginario colectivo. Sí. Entonces, al estar en un imaginario colectivo, pasan a ser como algo real, digamos, como algo que en efecto existió y nadie lo duda. Yo no sé, de repente puede haber existido porque de verdad existió, de verdad el acontecimiento se dio, u otra forma en la que la sociedad guarda ese tipo de relaciones imaginarias es porque le tienen tal... es tan importante ese personaje para la época que le darían ese lugar o hubieran deseado que ese lugar lo hubiera ocupado esa persona, en el caso de mi abuelo. Yo parto del hecho de que conociendo la época, conociendo que Agustín Barrios de verdad vino varias veces, es que es muy casual. Otra que cuentan es que Agustín Barrios efectivamente en algún momento estuvo en la casa de mi abuelo. Sí, claro. Claro. Entonces es muy raro que personajes que no saben la magnitud de Agustín Barrios necesariamente sepan o puedan contar eso. Sí. Y es que es una historia que yo oigo desde que yo soy chiquilla. O sea, desde que conocí la importancia de la guitarra en mi abuelo y todo, yo escucho esa historia. Aparte pues bueno, que ya traía la guitarra vos impresa también. Sí, ya traía el sello de... Sí, porque a los 6 años yo en lugar de pedir muñecas pedí una guitarra, porque después pedí una colección de flautas dulces y sí, organetas y me di una llorada cuando Chungaleta murió también. Sonia, dentro de toda tu capacidad musical que está escrita, si yo te digo, ¿cómo define Nuria a Mateo Chávez musicalmente? ¿Quién es Mateo Chávez? Vea, Mateo Chávez, como decía en la canción anterior, en Caramba, él musicalmente hace cosas en una canción aparentemente simple, que ya vemos que las dos canciones no son simples, pero que aparentemente uno dice, una canción. Más ahora con los reggaetoneros y cosas de esa, uno creería que una canción es algo que tal vez puede ser muy sencillo. Bueno, puede ser, pero algo difícil tiene que sonar sencillo siempre. O sea, a mí siempre un profesor de guitarra me decía que por más difícil que fuera lo que estaba tocando, yo no tenía por qué hacer caras, yo no tenía por qué demostrarle a la gente que era difícil. Yo tenía que demostrarle a la gente que estaba disfrutando y ya. Eso viene a colación también con cuando uno va al gimnasio y ve a la gente haciendo fuerza de cara, nada más, ¿verdad?
No tiene uno por qué estar haciendo eso. Bueno, la cuestión es que entonces mi abuelo, su música, su canción se deja llevar. Tanto esta, que esta no hablamos musicalmente, que era de mi guitarra, es un bolero que en algún momento tiene un tango. Compañera en el cantar, Sí, compañera, eso es un tango, sí. pero la canción en sí es un bolerito. La otra ya les dije que es un corrido, pero en algún momento podemos hacerlo bolero. Bolero. O sea, él no se limitaba a hacer algo, eh, como digamos, las canciones típicas que uno dice, sí, es que es un corrido, este es un tambito. No, él mezclaba dos ritmos Ahí está normalmente. la magia de Don Era la Mateo. magia, era parte de la magia. Y después la otra es armónicamente, que como ya les dije, sobre todo en la canción, en la primera, armónicamente también ocurrían cosas armónicamente que implicaban que él tuviera una sensibilidad musical superior a una persona que apenas lo que hace es medio travesear el instrumento. Sí. Eso sin duda. A Mateo Chávez Bolaños, yo lo conocí en mi época escolar, cuando lo mandaban a uno a hacer mandados. Él era zapatero, trabajaba en la zapatería del papá don Domingo Chávez Elizondo. En esa zapatería trabajaban los hijos de don Domingo, que además de Mateo estaba Edgar y Víctor. Reparaban zapatos, hacían zapatos nuevos, tenían mucho trabajo. La gente los ocupaba constantemente. Yo recuerdo que mi tía Angélica Vargas le encargaba los zapatos, que eran botines y eran con botones. Era un artista porque en esa época había que tratar los botones, hacerlos, y eran más de 10. Y mi tía decía, es que no hay zapatos como los de don Domingo. Si se muere, ¿qué voy a hacer yo? Era como un centro al que todos iban y todos confiaban. La zapatería de don Domingo estaba del Palacio Municipal, actual, 50 metros al norte. Recuerdo que al frente había un árbol, no recuerdo si era un almendro, creo que era un almendro o qué, y don Domingo muchas veces con mucha prestancia llegaba, se ponía ahí a la sombra y miraba hacia el parque. La entrada era libre. Llegaba uno, la puerta ni tocaba, entraba, porque después de la sala principal, hacia la entrada, estaba el taller. En el taller, cada uno de los hijos ocupaba su lugar. Aquí estaba Mateo, seguía Edgar y en la pura esquina Víctor. Yo traté a los tres, todos muy amables, muy atentos. Nunca me dijeron no me hicieron una llamada de atención y uno llegaba y tocaba algo. Nunca me dijeron, no toque eso, no. De confianza tal vez. Hacían trabajos de arreglar suela entera, que era que cuando el zapato ya estaba dañado, deficiente y quedaba bien, lo que llamaban capellada, la parte superior, le ponían una suela completa. Pero también, si la parte superior estaba por usar, le ponían media suela. Bueno,
Fue una época en que yo hacía los mandados, iba y me metía con los grandes, oía las conversaciones de ellos, chistes o no chistes, y había un ambiente, bueno, yo como chiquillo lo sentía muy agradable y me trataban muy bien. Claro que había otras zapaterías, pero bueno, también todas así de que hacían zapatos y reparaban, reparación y fábrica. A los 50 metros al norte del Palacio Municipal había uno que se llamaba Bolívar Morris. Otros, ahí del Palacio Municipal, los hijos de don Fito Mora o Fito Mora y los hijos Ramiro y Claudio. Bueno, pero estamos hablando de don Domingo Chávez. Lo bueno que yo recuerdo es que muchas veces en la tarde terminaban 4 o 5 de la tarde y ¿saben qué hacía Mateo? Se iba a la sala principal donde había una mesa larga con un respaldar. La mesa era donde tenían el material para preparar los zapatos, hacer los cortes de los zapatos nuevos. Entonces, yo lo que hacía era sencillamente ver y me quedaba ahí viendo a Mateo. Mateo llegaba a la mesa, estiraba las piernas, se recostaba en la tabla que había ahí al final, cogía la guitarra y empezaba suavemente a sacar acordes. Y la pose de él, la recuerdo muy seria, volvía a ver a un lado, volvía a ver a otro, y a la guitarra. Algunas veces levantaba las piernas y seguía con su guitarra. A mí lo que me llamó la atención, fue que casi nunca lo vi en la pose tradicional del guitarrista, sentado con la guitarra y tocándola. Siempre lo vi ahí en esa mesa. Y ese recuerdo de Mateo es el que ha perdurado. Mateo Chávez Bolaños, lo conocí como zapatero, luego como músico, guitarrista. Y bueno, recuerdos que perduran ahí a la par del papá, don Domingo Chávez Elizondo, y de los hermanos Edgar y Víctor. Un recuerdo muy agradable. Bueno, vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo por las calles de Santo Domingo y sus personajes. Estamos conversando de don Mateo Chávez y vamos a conversar de un tema muy importante, porque de don Mateo Chávez hasta el momento hemos tocado dos de sus aristas. La primera, la historia que nos contó su nieta Nuria a nivel musical. La segunda parte de la vida de él como su oficio de zapatero y extraordinario guitarrista. Pero nos hace falta una parte muy importante, que es la parte de don Mateo Chávez, papá, el padre de familia. Eso nos hace falta. Y para eso le he pedido una ayuda a su hija Zoila Rosa y a su otra hija Luz Argentina, para que nos cuenten un poquito de quién era Mateo Chávez, papá. Porque según me dijo doña Zoila Rosa, situación que yo no sabía y que por supuesto me tomó por sorpresa,
tuvo 11 hijos, ¿verdad, Zoila? 11 hijos tuvo mi papá. Entonces, en esa época, lo difícil que era de vivir, ¿verdad? Y con 12 hijos, Zoila, muy complicado. ¿Cómo hacía tu papá? ¿Quién era tu papá? ¿Cómo era don Mateo Chávez, aparte de músico, zapatero, el papá? Bueno, mi papá era un ser extraordinario. Yo digo que era un bohemio. Siempre en el aspecto económico, el que llevó la carga de todo fue mi abuelo Domingo. En mi casa hacía falta algo y mi mamá nos mandaba a la zapatería donde estaba abuelo Domingo a decirle no hay jabón, no hay azúcar, no. En esa época era el dulce lo que se usaba. Entonces yo recuerdo que mi abuelo abría una libreta larga y ahí tenía los billetes y abuelo nos daba la plata para lo que a mamá le hacía falta. Aparte de que mamá siempre trabajó. Mamá sabía hacer puros. Entonces trabajaba con Abel Esquivel, con Jaime Villalobos y mamá tenía su aporte porque nosotros todos, como fuera que fuera, estudiamos. Y mi papá nos daba una parte muy linda, que era el cariño, era el amor, la ternura. Nunca se me olvida la sala de mi casa, una sala grande, con piso de ladrillo. Mi papá nos reunía, cuando eso no había luz eléctrica. Y mi papá se ponía a tocar la guitarra y nos ponía a cantar. Era parte de las cosas hermosas que ahora uno recuerda de él. Y vivencias tan lindas, tan lindas. Mi papá era el alcahueta. Yo, que siempre fui solo tortas desde pequeña hasta la hora, recuerdo que mi papá era el que me salvaba de que mamá me castigara. Papá iba llegando de la zapatería entre 7 y 8 de la noche. Y ahí estaba yo escondida hasta que papá llegara. Ya yo entraba con él y mi mamá no me podía tocar. Papá decía que ni a los animales se les pegaba, menos a las personas. Era una filosofía de vida, yo digo que extraordinaria, linda. ¿Qué más le puedo contar, Jorge, de mi papá? ¿Otra pregunta? Bueno, es que a mí me tiene sorprendido que dentro de... Es que también vuelvo a ver para acá porque aquí a mi derecha se encuentra Luz Argentina. Y entonces le pedí a ella que cualquier cosa en la que nos quisiera colaborar, que estamos abiertos a escuchar la pregunta y su aporte. Que estoy yo muy sorprendido porque dentro de los 11 hijos, 7 son mujeres. Por supuesto que 7 mujeres, 4 hombres. Su papá era muy celoso, cuidaba mucho a sus hijas. ¿Sus hermanos las cuidaban a ustedes también? Sí, algo tremendo. Tremendo. Algo tremendo. Papá era sumamente celoso con todas. Ajá. No me acuerdo de pequeña que inclusive una vez, es decir, las cosas tenían que hacerse siempre que él diera el visto bueno. Yo recuerdo que Jenny, mi hermana, una vez sin decir nada, llegó con el pelo rizado, que se ponían un no sé qué, era lo que usaban para rizar el pelo, lleno de colochos, y mi papá se puso furioso. Una vez yo hice en el colegio, yo estudié en el Mauro Fernández, con los compañeros una pelota para ir a una romería, un 1 de agosto es que se va a la romería. Y yo con las cosas listas, feliz de la vida porque iba para la romería. ¿Cuál romería? Mi papá no me permitió salir de la casa. Usted no va a eso es peligroso, no tiene por qué ir. Era una persona así, que cuando él daba la orden, la daba, ¿verdad? Y se respetaba la orden. Se respetaba. Yo lloré esa noche, recuerdo toda la noche. Y de eso me quedó de que yo nunca quise nunca intenté ir a una romería, ya vieja, ya por mi parte, ¿verdad? Y si venía un galán a pretenderlas a ustedes y don Mateo decía, no, ese no me gusta, no volvía. Mandaba a mi mamá a dar vueltitas. Sí, y silbaba. La manera de hacer sentir su presencia era el silbido de los Chávez, ¿verdad? ¿Cómo es el silbido de los Chávez? Hacelo vos. No, hacelo vos. Ah, Y ya uno sabía que ahí estaba papá, ¿verdad? Porque ahí estaba el Porque silbido. lo está llamando. Sí. y mandaba a su mamá entonces. Ah, sí, A vigilar. sí, no, entre los dos, imagínense que hay 7 mujeres. 7 mujeres, que por eso. Las mayores lo que hicieron fue casarse jovencitillas, ¿verdad? Salir huyendo de ahí, porque yo veo que Gretel se casó joven y Merle también, ¿verdad?
Lo que hicieron fue casarse. Se casó. Sí, ¿Y sí. cómo hacía la radiografía de su papá del pretendiente de sus hermanos? Es decir, ¿qué veía él como para autorizar el matrimonio? ¿O darle permiso? A Merle, la segunda, Marlene, ¿verdad? Yo creo que nunca le aceptó a Papito, porque Papito le llevaba como 20 años. Ya él tenía más de 40 y Merle tenía como 18. Ajá. Y nunca se lo aceptó, sin embargo, Merle se casó. Se fue. Se fue. Y sí, él era muy exclusivo, le buscaba defectos a todos, ¿verdad? Sí, todo el tiempo se vivía en eso y uno tenía que, uno como joven, como astuto, se la jugaba, ¿verdad? Ahí no era un cuento que papá estaba cuidando. ¿Y qué hacían cuando había fiestas de Santo Domingo? ¿Las dejaban ir? Sí. Sí, si no iba uno se escapaba. Además de que como papá era medio bohemio y tenía sus etapas de licor, en esas etapas Aprovechaba. se liberaba, Sí, se sí, liberaba, claro. Sí. Sí. Dicen que don Mateo decía que había que ser aficionado a Cruz por Herediano porque había Sí. que defender la provincia, ¿verdad? Porque vivíamos de la provincia. Sí. ¿Todos los hijos son heredianos? Bueno, casi todos, porque esta señora que está al frente mío, Luz Argentina, es sapricista. Ah, sí, muy bien. Ujú. Y los demás sí son heredianos. Licho es sapricista, ¿verdad? También. José Luis, sapricista. Yo creo que Franklin, Johnny, los de Negrete, Nana es. alajuelense, Nana es alajuelense. No, hay de todo. Hay de todo, sí. sí. ¿Qué le gustaba comer a don Mateo? ¿Qué no le gustaba comer? Bueno, papá comencemos con el café. Ajá. El café era colado, cuando eso no había coffee makers ni esas cosas. Ponían la cafetera y le ponían el café y comenzaba a chorrearlo, porque así decían antes, chorrear café, y papá se tomaba la primera tinta. Después quedaba agua chacha para los demás, pero él tenía que tomar su tinta de café. Y le gustaba mucho la carne, ¿verdad? Roja. Roja, la carne roja. gustaba. Le fascinaba el bistec. Y eso. Yo me acuerdo que papá era... Casi cruda. Sí. Y le gustaba mucho el chile. El chile, De las sí, chileras sí. de la casa. Sí, pero papá comía de todo, era una persona Sí. que no era delicada, comía olla de carne, lo que hubiera, lo que hubiera, sí. Me acuerdo que decía que no tenía uno que tener miedo al pescado, por más espinas que tuviera, porque comía pescado lleno de papá. espinas. Decía que no, que el paladar, que en algún momento se sentía la espina y que no era De por sí para comer era muy culto. Sí. Él se Sí, sentaba ¿eh? a comer y era despacio, Sí, bueno, sí, que uno se desesperaba de verlo comer. Entonces Ajá. no tenía problema con el pescado con espinas, porque Exactamente. y llegaba a almorzar como a la 1, se iba tarde, papi era tranquilo. No era como Edgar, el hermano, que ya a las 7 iba para la zapatería. Él no, él ya a las 8, a las 9. Entonces él nunca llegaba a almorzar temprano. Él siempre llegaba a almorzar a 1 de la tarde más o menos, ¿verdad? Y después a comer hasta después de las 8. Si él venía entre 7 y 8, ahí se quedaba. Es que como a él le gustó tanto la guitarra, él pasaba horas. Había un... Amigos. Sí, había un mostrador ahí a la pura entrada. Entonces ahí se sentaba y ahí llegaba. Siempre que uno pasaba, había gente escuchándolo. Sí. Sí. Entonces papi llegaba tarde y allá yo seguro le tocaba hasta servirse solo, que mamá no iba a estar atenta a esas La música horas. era la fascinación de don Mateo. Sí, la música fue lo que lo mantuvo siempre, ¿verdad? Él estuvo tan feliz y no porque de la música sacara dinero ni nada, no era, No, es que no le era por gustaba. eso, era que le gustaba ensayar, ¿verdad? Y se pasaba horas de horas ensayando su guitarra. ¿Y de los instrumentos de don Mateo se conservan algunos? La última guitarra se perdió. Yo sé quién la tiene. No, la Yo última- se la pedí a esa persona. Ajá. Él trabajaba en ese momento en Más por Menos de Heredia. Cuando hablar a Nuria, yo sentí que, aparte de lo que he podido leer de don Mateo, es que don Mateo ponía a hablar a la guitarra, o sea, es que era parte de él, sí. era magia. No era nada más tocar las cuerdas, él tenía su manera, él le daba la guitarra y uno sentía que él hacía percusión y de todo ahí Sí. con la misma guitarra. Era una Y belleza autoridad, la verdad que eso Sí. es algo tan importante. tan Un importante. oído Sí. privilegiado. Exactamente. Sí. Un oído musical privilegiado. Don Mateo tuvo, bueno,
¿Cuál es el nombre de su mamá? Porque su mamá también participa. Luz María. Luz María. Ujú. Julia Luz. Julia Luz. Julia Luz. Julia Luz por su nieta. Ah, Sí, es Sí, porque cierto. es parte de... Julia Luz, pero tiene el María por algún lado. Sí, porque Ellos Oh my tuvieron 11 hijos. Es 11 que estaba hijos. viendo. Don Domingo tuvo 5 hijos, ¿verdad? 5. 5 hijos. 4 hijos, su una abuela mujer. y una mujer. Sí. Ok. De los hijos de don Mateo que estamos hablando en esta oportunidad son 11. Ujú. Esos 11 hijos tienen también hijos. Ujú, claro. Ok. Entonces ya vamos por más de Uy, 50. sí, somos tantos ya, ¿verdad, Luz? Una cantidad. Sí, 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 sí. Y ya los hijos de los hijos ya tienen nietos. Sí. Digamos ya, las hijas de Luz ya tienen hijos. Y así Sí. vamos con una generación bastante amplia. Y hay algo que me gustó mucho, ahora que es una generación bastante amplia. Tuve la oportunidad de ver un video que se grabó en la glorieta del Parque Santo Domingo, Ujú. donde participaron sus hijas y algunas nietas, ¿verdad? ¿Es así? Ujú, ujú. Nietas y bisnietas de papá. La única hija que participó ahí fue usted, que tocó guitarra, Ajá. ¿verdad? Ah. Todas las demás eran nietas y bisnietas. Ujú. Digamos, Cris era nieta. Sí. Y las hijas de Andrea, que son pequeñitas, son bisnietas. Mariana, Mariana, la de nosotros, es bisnieta. Ajá. ¿Sí? Pero todos llevan ese talento musical. Ah, sí. Es algo increíble. Viera cómo hay músicos, Jorge, en esta familia. Está Luis Francisco, que es pianista. Está el hijo de Franklin, que es saxofonista. Un hijo de Johnny. Robert, No, Papito. papito. Franklin se llama. Él es profesor de música, pero estudió en Castella y se hizo saxofonista. Robert no. Después está David, el hijo de Johnny, es saxofonista. La hija de ella canta muy lindo, Adriana. Fue la que cantó en el video ese. No, esa es Marcela. Marcela. Esa sí es de Mario Castro. Mario Sí. Castro, Sonora X. Sí, Sí. sí. O sea, música por todos lados. Música por todo lado. Sí, sí. Y todas somos de cantar y nadie nos calla cuando vamos a una fiesta. Alegres. Alegres, nos fascina la música. ¿Quién más es músico, Ani? Bueno, de los nietos, Luis, vamos a ver, repasemos. Franklin, David, Ujú, bueno, Nuria, ¿verdad? Sí. Donde Gretel no salieron músicos, O ¿verdad? sea, la generación Sí, Y no los va a perder. De los pequeñitos que vienen, Ujú. y ahí va. sí, ahí Digamos, van. Amanda canta, Amanda. toca piano, una Ujú. nietita mía. Esa toca piano bonito y lo que tiene son 8 años. 8 años, 9 años. Sí. No se va a perder. Es una belleza, usted no tiene idea, Jorge. No se va a perder. Yo digo que las fiestas de nosotros son las fiestas más lindas que hay, Sí, es porque todos cantamos y Ajá. hasta Chaqueta, que ya se le fue la voz, lo ponemos Sí. a cantar. Franklin sí. también. Franklin educó la voz, Sí, estuvo en estuvo el en conservatorio de la coral universidad, herediana. estuvo en la coral herediana. Ajá. Él tiene una voz educada ya, ¿verdad? Canta muy lindo. Chaqueta, la persona que acaba de mencionar, Zoila, nosotros lo conocemos como Licho. 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 Acuérdense las bocas aquellas excelentes. Ese es Licho. Licho. ¿Verdad? Sí. Y puña, qué bonitas historias deben haber ya familiarmente. Ah, sí. Porque uno se pone a pensar, ¿dónde nace esa vena musical de ustedes? ¿Viene de Don Domingo o fue que nació con...? No, yo pienso que nació con papá, ¿verdad? Bueno, recuerde que los tíos por parte de mamá. Ah, eran también músicos. fueron músicos, sí. Marcos Umaña era músico. Sí, el que menciona el calle de Santo Domingo, Calle de Santo Marcos Domingo, Umaña, que era hermano de mi mamá, era músico. Tocó con la banda de Cartago y Con la banda todo, de Cartago junto Ujú. con Totón. con el finado Con Totón, el sí. finado Totón. Ujú. Vamos a hacer una cuestión porque ayer le hice la pregunta a Nuria, porque me ha costado mucho encontrar, por ejemplo, poder armar esos nombres de los personajes que aparecen en calles de Santo Domingo, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, ¿por qué se menciona a don Mateo Chávez en calle de Santo Domingo? ¿Por qué se menciona a don Marcos Umaña? Conversando con papi, con mi papá, porque yo le decía, papi, ayúdeme a ver cómo armo esto, Ujú. porque usted sabe más que yo, por supuesto.
¿cómo armo esto? Porque yo le decía, él me dice, tal vez por la relación musical que hay, y yo, pero puede ser que no. Puede ser que sean solo amigos, que no todos sean músicos, pero de las cosas que he podido ir viendo, don Mateo músico, Marcos Umaña, el hermano de su mamá, ¿verdad? Músico. Músico. El que no era músico, pero sí era de la pelota de ellos, era Emiliano Araya, el hermano de don Pepe. De don Pepe, sí. Y el que no he podido averiguar Miguel nada, Villalobos. Miguel Villalobos, ahí no he podido. ¿Quién será? Lo mencionan en esa canción, Luz. Sí, Sería bonito encomendarnos esa tarea y buscar nosotros quién fue. Tal vez por ese medio que alguien sepa. Sí. Comunicarse con usted. Sí. Sí. Y de Marcos Umaña, ¿qué podemos decir? Así como se fue a vivir a Cartago, era músico, tocaba en la banda de Santo Domingo. No, en la de Cartago. En la de Cartago. Él creo que se fue para Cartago porque Marina, la esposa que era maestra en Cartago, vivía allá, ella es de allá. Ajá. Entonces él se fue para allá, se fue tío Edgar también y allá se quedaron, allá murieron. Es Allá, por eso. Pero tío era un músico bueno, él es músico de banda, de que sabe que tocaba. Y un instrumento de viento, pero no Sí, no me acuerdo yo que tocaba mi tío. Trompeta, Sí, sí. Ajá. Ya, y la vena de la música está por ambos lados, por ¿verdad? todos lados. Sí, Sí. sí. Y el que no toca, canta, porque esta señora que usted ve al frente suyo, Jorge, canta Y precioso. no podrá cantarnos algo así, unas trompas. Sin que la así, oigan. Así. No. Mira qué lindo canta y toca, porque a ella papá le enseñó a tocar Así. guitarra. Es que es la Sí, comiche. es la comiche. Sí, pero fue por iniciativa mía, porque yo era la majadera detrás de mi papá. Le enseñó a tocar y le hizo una canción con la que participó Sí. en un evento musical, En ¿verdad? colegio, cuando iba en festivales, papá, de la semana no sé qué. Entonces él rapidísimo, bueno, aquí está una cancioncita, ven, se le enseño, se la aprende para participar en festivales y todo. Sí. Él era muy apegada a mi papá. Sí, la menor. Por ser la última, ¿verdad? Sí, él es la Sí, última, Yo lo admiraba mucho. Ay, sí, era tan lindo. En ¿eh? 1907 nació Mateo Nació y murió papi. en 1980. Sí, vivió poco. Sí. Vivió poco, prácticamente papi, fueron 73 años. 73 años. Sí, imagínense que yo tengo 74, Jorge, Sí. y mi papá con 73 se fue. Yo no me Sí. pienso ir todavía, ¿verdad? Sí, pero la vida que tuvo mi Sí, papá, papi tuvo una ¿verdad? vida muy bohemia, ¿verdad? Sí. Él Pero era- vivió feliz. Sí, sí. Vivió Tenía feliz. amigos. Y él era muy tranquilo. Ahí lo buscaban los amigos en mi casa cuando necesitaban uno de aquellos, ¿verdad? Todo el tiempo. Llegaba Luis Alberto Rodríguez, llegaba uno, otro. Papi era amigo de atender a las personas, de darles, ¿no? Era muy ¿Quiénes eran los atento. amigos, aparte de esos que se mencionan en la canción? Así que ustedes recuerden como esa persona que usted acaba de Bueno, citar. papi era amigo de Luis Alberto, de Bolívar Morris, Ajá. domingueño, que me acuerde yo, ¿verdad? También es zapatero, Oliver Morris. Uno Sí. matamoros. Sí. se llama Un matamoro de ahí arriba, sí. Era uno matatigres, se le llamaba. Matatigres era el que tenía panaderías ahí por el parque. Sí. El papá de Gladys. Don Raúl. Don Raúl, el papá de Gladys y de Ana. Sí, uno recuerda a esas personas como, sí, el Chocho, el finado Chocho. Chocho. Papi lo quiso, papi lloró tanto cuando le pasó a Rafael, se llama, Rafael, sí. cuando le pasó lo de las piernas. Papá lloraba porque Chocho era ahijado de abuelo Mingo. Entonces había una afinidad ahí más cercana. Sí. Sí, como vivían por ahí, ¿verdad? Y doña Jacinta, que era la mamá de Chocho, Sí. se lo dio a abuelo para que lo llevara a bautizar. Entonces a ellos se les dio tanto cuando sufrió lo de las piernas, Las ¿verdad? piernas, sí. Era muy, papi lo quería mucho. Así que recuerde yo más o menos, don Enrique Ocampo, Sí. don Salvador, el papá de don Enrique, recuerdo que papá los mencionaba mucho. Más o menos esos eran los amigos que uno recuerda de él, ¿verdad? Cuando la veo con otro me vuelvo como loco, dice. Esa canción sí me acuerdo yo. Me Dice. vuelvo medio loco. Usted sabe, los argentinos, la historia de esa canción. Y Estamos sabe, hablando de caramba, y sabe a ¿verdad? quién se le escribió él. No, ¿Quién? yo sí sé. Mi papá se le escribió esa canción, la escribió para dedicársela a Lili,
la hija de doña Jacinta, Jacinta. hermana de Chocho también. Ella era bajita, de ojos La que azules. vivía al frente de la... No, esa era doña Luisa. Lili vivía ahí en esa casita donde vivió doña Jacinta. Ella se casó con Falcón y se fueron para Estados Unidos. Estados Unidos, Todos sí. allá vivían y venía de vez en cuando. Pero cuando vivía ahí con doña Jacinta y con todos sus hermanos, Lili era una muñequita, ¿verdad? Entonces Papá se Lili, enamoró de ella. por supuesto, papá, ahí habían al frente muchos árboles y Lili se pasaba entre los árboles y como chiquilla que era, ¿va? Y papá se enamoró y papá le escribió caramba a ella. Ok. Así es la historia, yo sí me la sé. Otra historia que sé de papá fue que estuve enamorado de una señora que es la mamá de una compañera mía. Ella se llama Argentina, solo le dicen doña Tina. Papá vivía enamorado de doña Argentina. Y doña Argentina le trajo ropita a mi mamá para esta Argentina que está aquí, porque papá le dijo que la pusiera Argentina. Eso no lo Mi sabía. mamá y Argentina Por esa mujer a la que él por ese también enamoramiento. se enamoró. Ay, Ella Dios. ella le trajo ropita Ajá. para esta que, seguro papá le dijo a mamá que la pusiera Argentina, ¿eh? Sí, sí, Ay, sí. sí, Por- por supuesto. Porque sí era muy enamorada. Sí, sí, sí. Ah, sí, otra cosa de mi papá era eso, que era enamorado. Me enamoraba. Bueno, enamoraba. es que dice la información ahí que era bien hecho y muy elegante. Sí. Ay, guapo. sí, Muy elegante, guapísimo. sí. Pues, mi papá era tan guapo. Aparte de culto, ¿verdad? Sí. De culto. Sí. Ah, sí. A papá nunca le oyó uno una palabra en la boca, sí, ¿verdad, Luz? Que nunca lo oímos hablar feo, con palabras oeces ni nada. Papá, yo no lo oía nunca. Solo el silbido. Cuando silbido estaba de los bravo, volados. el silbido duro, pero duro. Ya uno sabía que ya ese silbido era que estaba furioso. Chávez. Pucha. Entonces uno oye a veces ese silbido en la calle. Y uno vuelve a ver y son los otros. Claro, uno estaba Claro. donde Claro. la vecina vivía. Vamos. Vámonos. Sí. Ay, no. sí. Mi viejito lindo. Bueno, tengo que agradecerle a doña Luz Argentina que nos acompañó aquí a La Paz. Y por supuesto, doña Zoila Rosa, la oportunidad que nos dieron para conocer un poquito a don Mateo Chávez, papá, el padre de el familia, papá. de una numerosa familia compuesta por 7 mujeres y 4 Y 4 hombres. Imagínense hombres. ustedes en esa época, ese familión, ¿verdad? No quiere cocinar para tantos. Sí, pobre la mamá. Sí, La sí, mamá preocupada, todos tenían que comer las Todos carreras, tenían que todos. comer. todos- Recuerdo Franklin que trabajaba en el patio de beneficio y llegaba para irse al nocturno a seguir A con estudiar, su sí. secundaria. Y llegaba y le decía a mamá, ay, no me quedó sopa. ¿Por qué no le echó más agua? Le decía Frank. Él pensaba que la sopa era echarle agua y ya. Sí, Y ahí, porque éramos tantos y sí. 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 Se pasaron muchas necesidades. muchas necesidades, muchas cosas. Sí. Claro. Mis hermanas recuerdan, Merle, que dice que ella iba a donde Cinia, la mamá de don Rafa. Sí. Y Cinia y Merle se llevaron toda la vida muy bien. Y sí que Merle iba y le ayudaba a Cinia, porque Cinia también cosía y tenía tantos chiquitos. Cinia le mandaba tortillas y cajitas con todo lo que el seguro le había quedado y Merle venía feliz para la casa, ¿verdad? Ella la quiso mucho a Cinia, ¿verdad? La mamá de don Rafa. Ajá. ¿Verdad que se asistían mucho las amigas en esas épocas? Sí, sí. Que le mandaban tortillas, le mandaban un Tortillas, gallito. gallitos ¿no? que Sí, llamaban, sí. Era Sí. una época muy linda, como más abierta que ahora. Ahora la gente Sí. como que está muy encerrada en sus casas, ¿verdad? Y eso Sí. casi no lo... Los tiempos cambiaron mucho, Zoila. Sí, ha cambiado demasiado. Yo digo que mucha gente por seguridad se pasa más encerrada que... Sí. Pero muy lindo. Este ha sido el recorrido que hice con 2 de las hijas de don Mateo por un poquito de su vida. Porque yo tengo que averiguar más cómo corrían a los novios de estas muchachas. A ver, ¿por Pobrecito qué mi lado los corrían? papá. Sí. Persona culta, trabajadora, padre de familia, oído privilegiado, Uf, una persona elegante, bien hecho, trabajador. lindo. Líder. papi. Son pocos los adjetivos para una gran persona como Mateo Chávez, en compañía de 2 de sus hijas.
Nos despedimos y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, en un domingo en Santo Domingo. Mateo Chávez.